Todavía es solo un proyecto que si sale será para dentro de bastantes años, pero lo que hasta hace poco se veía como imposible o casi, sigue sumando pasos para ser una realidad. La reapertura de la línea entre Canfranc y Francia ha sumado novedades estos días y te las cuento en este vídeo. Adif ha anunciado que adjudicará en otoño la redacción del proyecto para reabrir el túnel ferroviario del Somport, uno de los puntos críticos para poderse abrir algún día una conexión ferroviaria entre España y Francia por el centro de los Pirineos, y donde el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, destacaba la sintonía con Francia en el acto de reapertura de la línea entre Huesca y Canfranc, eso sí, dejando caer al mismo tiempo que España avanzará sin esperar al país galo. Dentro de un día calificado como importante y festivo, al volver a ver llegar trenes a la estación de Canfranc, tras 2 largos años de obras, el secretario de Estado de Transportes daba esa noticia, la adjudicación, a principios de otoño, de la redacción del proyecto para la reforma del túnel ferroviario del Somport, un paso imprescindible para el regreso de la línea internacional hasta la ciudad francesa de Pau, siendo la siguiente actuación prevista tras el estudio informativo para la viabilidad de la reapertura que se acometió en 2024. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los avances anunciados en este acto marcan una hoja de ruta que avanzará al margen del país vecino, que tiene pendiente adecuar, solo para empezar, los 30 kilómetros hasta Bedús, y donde Santano destacaba los contactos con sus homólogos de transportes franceses, así como en la región de Nueva Aquitania, muy interesada en impulsar esta conexión, para que Adif pueda hacerse cargo de la renovación de todo el paso a ambos lados del Pirineo. Una obra importante, según palabras textuales, de más de 90 millones de euros, y donde tras una reunión con el ministro francés de Transportes, al parecer se habló de avances en esta conexión y la reapertura del túnel, donde se aseguró comprobar una receptividad muy alta, estando convencidos de la necesidad de reabrirlo, algo que en los últimos tiempos nos ha dejado una de cal y otra de arena desde Francia, aunque ahora se asegura que hay intención de avanzar. Santano aseguraba que el paso por Canfranc es una de las conexiones más asequibles en el corto plazo, que aglutina un sentir compartido a ambos lados del Pirineo y donde declaraba que se está insistiendo para que ellos cumplan con los compromisos que existen, y el ministro francés habría confirmado que están en esa línea para lograr en un futuro una conexión por tren tanto de pasajeros como mercancías entre Pau y Zaragoza, eso sí añadiendo que hay que ir paso a paso y priorizar la recuperación del túnel. Todo esto llegaba en la esperada reapertura de la línea entre Huesca y Canfranc, de la que hablamos hace poco en otro vídeo y que llega justo en el arranque de la época estival, la vuelta del conocido como tren canfranero, que ha contado con una inversión superior a los 180 millones de euros y unos trabajos marcados por los retrasos, nada menos que un año extra a lo esperado con varios aplazamientos. Una reapertura que para Santano supone demostrar con hechos la apuesta por el ferrocarril, no solo en las líneas de alta velocidad, y donde tras estas obras de mejora, el recorrido entre la capital del Alto Aragón y el Pirineo se ha reducido hasta las 2 horas y 35 minutos, en torno a media hora menos, y desde Zaragoza estará por debajo de las 3 horas y media. Veremos qué nuevas noticias y pasos se van dando y anunciando en un proyecto que lleva ya muchos años a sus espaldas y que de momento, a pesar de las buenas intenciones y palabras, sigue sin estar totalmente claro primero si se logrará abrir y después cuándo podría ser, por lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.